Durante toda esta semana, ojalá ha venido dándole seguimiento a la presencia en el país de miembros del Parlacén, del Parlamento Centroamericano. A propósito de la celebración en el país de un seminario dedicado al proyecto Educar para Integrar. Y se trata de una iniciativa del ministro Miguel Mejía y de la Cancillería de la República, dirigida precisamente a poner su grano de arena en este proceso de integración al cual nosotros nos integramos recientemente y que nos ha dado la oportunidad a través de estos distinguidos invitados al país de conocer su visión sobre el proceso de integración, del cual somos ya parte los dominicanos y dominicanas, y al mismo tiempo de tratar algunos otros temas que tienen que ver con la política, digamos, en los países de donde proceden. Hoy tengo el honor, junto al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, de presentar a Mauricio Díaz, diputado de Nicaragua, a Edgar Ernesto Herrera, quien es diputado al Parlacén del Estado de Guatemala, y a Jaime Rodríguez, quien es colaborador del programa Educar para Integrar Dominicano. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Estamos en un proceso franco de institucionalización, si se quiere, de vínculos que hemos tenido todas las naciones, no solo centroamericanas, caribeñas, sino latinoamericanas, a través de este mecanismo de integración. En realidad, ¿cómo ven ustedes este proceso un poco de cara a nosotros los dominicanos? Si me permiten iniciar, soy nicaragüense. Creo que Dominicana ha dado muestras fehacientes de un interés de integrarse. Ha sido uno de los estados que más rápidamente cumplió con los procedimientos para pasar a ser parte primero del SICA, del Parlacén, y siento que Dominicana en ese sentido lidera una posición desde el Caribe que nos hace sentir más cerca este proceso de integración. Ahora hablamos de una Centroamérica ísmica e insular, está en las definiciones del Parlamento Centroamericano. El Parlacén ha vivido una génesis muy interesante, es producto, como ustedes saben, de una década de violencia en la región, la década de los 80. Nicaragua, por lo menos mi país, yo lo recuerdo como un conejillo de indias en la confrontación este-oeste, la Guerra Fría. Nicaragua vivió una guerra brutal después de la caída de la dictadura de Somoza, con más de 50.000 muertos. Y El Salvador pasó también por una situación dramática. Guatemala iba por el mismo camino, cuando en el 86, gracias a la iniciativa del expresidente Cerezo, pues se inició un proceso de búsqueda de soluciones negociadas que dio lugar a Esquipula I, Esquipula II, la firma de los acuerdos de paz, dentro de los cuales la idea de un foro de negociación política cristaliza en el Parlacén, que elige sus primeros diputados en el año 91. Por razones de vida profesional, yo era embajador de Nicaragua en Guatemala cuando llegó mi primera delegación de diputados nicaragüenses. He vivido este proceso y pienso que con la presencia de Dominicana se fortalece mucho más la búsqueda de entendimientos regionales. Creo que todos ganamos con la presencia dominicana, y quiero decir algo sobre este evento. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. La calidad de las exposiciones, de los expositores, me ha refrescado la memoria y me ha permitido debatir sobre temas de actualidad con un nivel académico
respetable, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy agradecido pues por el hecho de que el gobierno de Dominicana, el ministro Mejía, la Cancillería, todas las distintas instituciones que se han dado a esta tarea, y obviamente el Parlamento mismo, nos ha permitido venir a Santo Domingo a debatir temas que no son comunes. Y permítame el comercial, yo vine a Santo Domingo, porque ya estoy viejo también, en la delegación de Nicaragua en 1986 a la toma de posesión del presidente Balaguer, acompañando en aquel entonces a Daniel Ortega, que era presidente, que había resultado de una elección en el 84. De tal manera que tengo un recuerdo y he seguido muy de cerca la historia de este país, que es un país lleno de mucha historia, de muchos personajes, de mucha riqueza intelectual y de un potencial económico que nos va a ser muy útiles a nosotros en el Parlamento Centroamericano, que nos es, mejor dicho, muy útiles a nosotros en el Parlamento Centroamericano. Edgar Herrera, Guatemala, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber tu opinión así en esa perspectiva, pero además agregar un elemento que es el de el Parlamento Centroamericano y el CELAC. Es decir, cómo también una cosa con otra se eslabonan hasta darnos quizás una visión más integral de la integración. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad. Y rápidamente con el primer tema, pues nosotros como centroamericanos también muy contentos por la integración de pleno derecho de República Dominicana, y creo que esto que estamos haciendo hoy precisamente es lo que debemos hacer en todos los países, darle a conocer a la ciudadanía qué es la integración. A mí lo primero que me preguntan en la calle en Guatemala, ¿usted qué es? Diputado al Parlamento Centroamericano. Bueno, ¿qué hacen ahí? La gente todavía no saben. Y eso es lo que debemos hacer, explicar cuáles son nuestras funciones, explicar la necesidad de la integración. La República Dominicana tomó la decisión y dijo, es mejor vamos en grupo que ir solos, ¿verdad? Y tenemos muchísimas cosas en común que tenemos que aprovechar. Y en cuanto al otro tema, yo lo veo como son dos cuestiones quizás diferentes. La idea de un parlamento centroamericano es que podamos tener, cada país tiene que ceder un poco de soberanía y debemos influir en algunos temas, por ejemplo, tratados, homologación de leyes, que tengamos las mismas leyes. De nada sirve que, por ejemplo, un narcotraficante en Guatemala, una pena sea, digamos, por decirlo así, 5 años, y a la par en El Salvador sea de 10 o 15. Eso pues, puede generar una migración muy peligrosa y que las estructuras caminen en otros países con más facilidad que en otros. Tenemos que ir hacia eso, homologar leyes. La CELAC pues es un tema de, hasta el momento, de presidentes de nuestros países, obviamente pues sin el tema del norte. Me parece una iniciativa que ha sido muy acertada y que ojalá camine en institucionalizarse. Y pues ahí ojalá seamos tomados en cuenta como parlamento y podamos de repente contar con un parlamento latinoamericano con gente electa por voto popular y todo, como ustedes ahora ya tienen esa reforma, y hacerlo así. Un elemento clave, desde luego, siempre es la educación. Y sobre todo, como usted decía, esa preocupación de la gente de saber de qué se trata en instituciones como el Parlacén. Educar para la integración. ¿Cuáles son los ejes de ese proceso educativo que ustedes están discutiendo, sobre los cuales se va a tratar de llevar información a la población de los países integrados, con fines de que la unidad centroamericana e isleña pueda tener sentido para los pueblos, no para sus parlamentarios? Sí, en el mismo sentido de los compañeros diputados del Parlacén, eso es lo que ha procurado el Ministerio de Integración, dirigido por el señor Miguel Mejía, ya sobrepasar el ámbito institucional de la integración para crear una cultura de la integración, para irradiar sobre todas las personas, sobre todos los ciudadanos, la cultura de la integración. Por eso se ha venido desarrollando el programa Educar para Integrar, que esta no es la primera versión del mismo. Ya en el país
Se han hecho varias versiones, incluso con parte del sector empresarial, con parte del sector diplomático, y ahora se quiso hacer con representantes, diputados del Parlacén, ya en un ámbito mucho más, vamos a decir, regional, un ámbito más extenso y un ámbito, valga la redundancia, de mucha mayor integración. Y es que la integración está en las raíces históricas de los países latinoamericanos. Por citar, por ejemplo, a Máximo Gómez, la concepción antillinista que tenía. También Eugenio María de Hostos, Simón Bolívar, el gran proyecto integracionista que tenía para Sudamérica y para toda Latinoamérica. Y entonces con este programa lo que se ha querido es fomentar esa cultura de la integración, porque tal y como conversábamos fuera de cámara, la única posibilidad de que los estados latinoamericanos puedan generar algún efecto compensatorio a su constante dependencia a los países del centro del mundo, es integrándose, es aunando esfuerzos en objetivos comunes. Y eso es lo que se ha procurado con este programa. Hay un concepto que al doctor es de su particular interés como cientista social, que es el de las asimetrías. ¿En qué medida nuestras asimetrías, las del grupo centroamericano y caribeño, puede llegar a ser algún tipo o constituir algún resquemor de parte de sus componentes? Porque nos han intronizado mucho la idea de la competencia, pero a partir de que hay uno que es peso pesado y el otro que es peso pluma. Y entonces, ¿cómo voy a competir con el peso pesado si soy pluma? Entre nosotros se dan, así como se dan resquemores, por ejemplo, con respecto a Haití, o con respecto a Cuba, o en conjunto los estados caribeños, por precisamente su tamaño y su peso específico. ¿Cómo ven ustedes, parlamentarios, estas diferencias y cómo salvarlas, digamos? Mire, hay hechos que no son inéditos. La experiencia que ha recorrido la Unión Europea es un patrón de referencia para nosotros. Cuando se dan asimetrías se deben de buscar mecanismos para resolver esas asimetrías, los mecanismos compensatorios. Eso se consigue a través de acuerdos entre los Estados miembros de un proceso de integración para atender a las necesidades, las falencias, las debilidades, las asimetrías, valga la redundancia, del Estado más débil. Es un principio de solidaridad y de subsidiariedad, ¿verdad? Pero es un compromiso de los Estados, se asume como tal. No estamos inventando el agua rosada en esto, ya hay experiencias de integración en otras latitudes del planeta que nos pueden ser útiles en el Parlacén. Tenemos todavía mucho camino que andar. Yo solo les voy a dar un ejemplo. A veces falta lo que ayer lo llamé en mi intervención, la voluntad política. A veces falta que los presidentes se pongan de acuerdo en la ruta a seguir. A veces resulta que los presidentes ven más a sus estados como pequeños feudos. Y falta el impulso que tenía un Morazán, un Bolívar. El gran sueño de la patria grande latinoamericana sigue siendo todavía un proyecto de largo plazo. Hay esfuerzos como el de la CELAC que van encaminados en la misma dirección. Y yo en esto no soy excluyente porque viví la última cumbre de las Américas, la antepenúltima, la cuarta en Mar del Plata, y el argumento del presidente, que en paz descanse, don Hugo Chávez, fue: aquí venimos a enterrar el ALCA. Pues yo creo que no hay que enterrar nada. Me parece más bien que hay que tomar las propuestas que hacen las naciones y ver qué es lo que le conviene a una región que sigue siendo inmensamente rica e inmensamente pobre. Paradójicamente, Nicaragua es un país riquísimo, pero seguimos siendo el segundo país más pobre del continente, paradójicamente. ¿Ya? Muchas tragedias, muchos problemas de la tierra y de la política, ¿ya? Son un lastre para el desarrollo nacional. Entonces creo que tenemos que buscar cómo dotarnos de la experiencia de los países que han logrado llegar a fases exitosas en sus
procesos de integración, pero hay mecanismos para resolver este tema de las asimetrías establecidos o simplemente se buscan en el camino. Hasta el día de hoy falta más voluntad política de los jefes de Estado para empujar la integración. Por ejemplo, Centroamérica adolece de infraestructuras fronterizas más adecuadas, es algo elemental, ¿verdad? Seguimos teniendo problemas en el libre tránsito de bienes, de personas, de servicios. Yo a veces como diputado viajo por tierra y es una tragedia viajar por tierra en la región centroamericana. Entonces, hay temas que deberían de ser prioridad. Otra prioridad debería ser ya la unión aduanera. No logramos llegar a la unión aduanera y sin unión aduanera no va a haber integración. Entonces, hay otros temas que hay que ver con calma y con mucho cuidado. CELAC tiene una propuesta política. Centroamérica, después de la firma de los acuerdos de paz, diseñó una ruta. Esquipulas 1 y 2 estableció un camino. Yo soy de los que sostengo que todavía no se han cumplido los compromisos firmados en 1986-87, cuando salimos de la guerra. Hay temas que hay que revisar, actualizar y comprometer a los actuales mandatarios a que terminen de cumplir. ¿Cuál, por ejemplo? Le voy a dar solo un solo elemento. Le voy a dar uno. Ese incumplimiento de Esquipulas. Le voy a dar uno. El protocolo de Tegucigalpa, que reforma la Carta de la ODECA, dice que hay que convertir a Centroamérica en una región de paz, democracia y libertad. Y hay un sustento que dice que es a través de la democracia y de las elecciones libres donde se respete el voto popular. Pues yo siento que todavía no hemos llegado en algunos países a esa etapa de respeto total al voto popular. Que no es el caso de Guatemala, supongo yo. Eso lo voy a dejar a Edgar. No, bueno, respecto a este tema, yo creo que lejos de ver las asimetrías, mejor debemos de ver las oportunidades. Nosotros en el Parlamento Centroamericano nos vemos como iguales, o sea, es igual Dominicana que El Salvador, que Guatemala, todos somos iguales. Y debemos de partir de esa premisa, digámoslo así. Obviamente habrán algunas diferencias, pero son superables. Yo le digo, por ejemplo, en Guatemala somos 15 millones de personas, 23 pueblos indígenas, 23 idiomas diferentes, 23 trajes diferentes, más los ladinos, los xincas y los garífunas, que son los afrodescendientes que llegaron de San Vicente y las Granadinas. O sea, son diferencias internas bastante grandes, costumbres diferentes, y aún así pues caminamos como país. Por supuesto tenemos nuestros problemas, pero debemos de ver mejor las oportunidades y las vías de desarrollo que podemos alcanzar con la integración. Entonces, yo no vería ningún tipo de problema con ninguna asimetría, tenemos que partir de la idea que somos iguales. ¿Cómo marchan finalmente, porque tenemos el tiempo ya limitado, pero cómo marcha Parlacén y los tratados comerciales que ya de alguna manera, sin la unión aduanera y demás, sí, pues ya son parte del esquema? Mira, hay cosas que no conoce la ciudadanía que deben conocerlo, y incluso las mismas asambleas legislativas de todos nuestros países. En el 2010 se aprobó la reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, en la cual se da una facultad vinculante al Parlamento. Eso debemos promocionarlo, es parte de nuestra labor, en donde dice que cuando se trata de tratados, valga la redundancia, cuando se trata de acuerdos internacionales en materia de integración, el Parlamento Centroamericano tiene que emitir una opinión previa a estos acuerdos comerciales. Eso no se conoce, ni siquiera nuestras mismas asambleas lo han respetado, pero es una ley en nuestros 6 estados, ¿verdad? Es una ley que debe respetarse. Ya tuvimos el primer caso con el acuerdo de asociación con Europa, en donde ya emitimos nuestra opinión previa, y para que luego cada asamblea en cada país lo conozca, lo ratifique o lo tome en cuenta o no lo tome en cuenta. ¿El seminario concluye cuándo? El seminario concluye este viernes ya. En el mismo se han tratado varios temas. Me parece que ahí se inició con
con toda una visión histórica de la integración latinoamericana, tal y como mencionaba al inicio, o sea, el proyecto de Simón Bolívar, de Morazán. Se trató también los aspectos geopolíticos que inciden en la integración, y en el día de ayer el profesor Bartolomé Pujals estuvo tratando todo el aspecto conceptual de la integración, el concepto de soberanía a partir de la globalización, cómo se atenúa, el concepto de integración mismo, el concepto de hegemonía dentro de la integración. Y bueno, culmina ya mañana viernes, me parece que a las 6 de la tarde. Muy bien. Yo creo que tenemos que agradecer a nuestros parlamentarios la visita, ojalá, y esperar que este seminario pues concluya productivamente para que tengamos información para las poblaciones sobre este proceso de integración. Nosotros seguimos con cita cultural de inmediato, No, así que Ecomundo. Ecomundo, Con nada más y nada menos con mi querido con su amigo, el más querido economista suyo. sí, de ojalá, sin lugar a dudas. Lucas Vincent sigue después de nosotros, no se mueva.